Antes de seguir también, yo quisiera, ¿quiénes han escuchado hablar del quinto encuentro? Levanten la mano, por favor. Ok, gracias a Dios que la mayoría han escuchado hablar del quinto encuentro. La guía para las sesiones de la parroquia, para preparar el encuentro parroquial, ofrece una visión adaptada a la realidad hispana latinoamericana del número 24 de Evangelii Gaudium, que es el número que ustedes tienen en la página número 1 de su copia. En la página número 1 de su copia. Entonces, ese número 24 dice lo siguiente. Perdón, página número 1 no, miento. Página número 2. Perdonen el error. Dice, la iglesia en salida, que hemos dedicado la mañana a ella, es una comunidad de discípulos misioneros. Es lo que vamos a dedicar la tarde. De discípulos misioneros que primerían, se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Si ustedes ven allí, primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Cada uno de esos verbos son cada una de las semanas de las 5 sesiones que tenemos del libro de la guía. La iglesia en salida está compuesto de una comunidad de discípulos misioneros. El discípulo misionero. ¿Quién es el discípulo misionero? Vayan por favor a la página al final de la página 2. Todos somos discípulos misioneros. 119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Fíjense estas palabras que son bien profundas. El pueblo de Dios es santo por esta unción del Espíritu que lo hace infalible, incredendo. Es decir, lo hace infalible en el sentido de que cree en la realidad última radical de la fe. ¿Cuál es esa realidad última radical de la fe? Que Dios, en su infinita misericordia, envía a su Hijo para redimirnos y para darnos a través del Espíritu la vida. Y que en la iglesia encontramos ese espacio de plenitud de la Trinidad que se concretiza en la comunidad eclesial. Eso es lo que hace lo que suscita el Espíritu en el pueblo de Dios. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentres palabras para explicar su fe. Y esto yo lo he percibido a lo largo de mis 26 años como sacerdote. Padre, es que yo no sé cómo decir las cosas. Yo no sé cómo decir las cosas. Entonces, como yo no sé cómo decir las cosas, entonces no me involucro. Uno dice las cosas como puede. O sea, si tú tienes que decir las cosas las dices A y B, las cosas las dices A y B. Otros podrán tener otro tipo de con el A y B puedo decir baba. Otra creatividad. No, con el A y B puedo decir abba. Otra creatividad. O sea, cada quien expresa las experiencias personales en su propio vocabulario. Y les recuerdo entonces el fenómeno de Pentecostés. Que todos los que estaban allí entendieron lo que los discípulos decían. Porque fueron capaces de hablar en la lengua de cada uno de ellos. Es que los discípulos se convirtieron inmediatamente en políglotas. Sí, sin embargo, esa no es la intención del texto. La intención del texto es decir que pudieron expresar en la realidad que son. Y por eso las personas que estaban allí entendieron lo que ellos querían decir. Cómo la fuerza del Espíritu transforma la vida. Es otra perspectiva del texto. El Espíritu, si yo recibo el Espíritu Santo, yo finalmente voy a aprender a hablar bien el inglés. No. That is not true. ¿Ok? El Espíritu Santo no te va a hacer políglota. El Espíritu Santo lo que te va a dar el discernimiento capaz de que tú puedas hablar una lengua que los demás entiendan.
Y esa lengua que los demás entiendan puede ser que no sea un lenguaje, sino que sea un testimonio. Entonces, de eso se trata cuando dice aquí el texto. Eso significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Las palabras que encuentra son las adecuadas. El Espíritu lo guía en la verdad, lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de fe. Es lo que llamamos el sensus fidei. Y el sensus fidei, ustedes no tienen que ser doctores en teología para tener el sensus fidei. De que se necesitan doctores en teología, necesitamos a gritos doctores en teología, porque necesitamos, hay muchísimo que hacer en el plano de la formación. Y ojalá que alguno de ustedes se entusiasme con ser exégeta, es decir, que se involucre en los textos griegos, hebreos, en los manuscritos de la palabra de Dios, que se convierta en teólogo dogmático o en teólogo sacramental o pastoralista. Ojalá que alguno de ustedes salga. Y yo espero realmente que algún teólogo salga de aquí, un teólogo en este caso científico. Ahora, nosotros todos somos teólogos de a pie, todos somos teólogos de a pie. ¿Eso quién nos da ese grado de doctor en teología de a pie? Fíjense que lo estoy graduando ustedes hoy en el día de hoy. Doctor en teología de a pie. Nos los da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Les he hecho un cuento muy sencillo. Y cuando yo tenía que predicar, cuando yo estaba comenzando mi ministerio, yo llamaba a mi mamá. Mamá, ¿qué opinas tú de...? Y le echaba el rollo de la homilía. Silencio. Muerta la línea. Mamá, ¿estás ahí? Mi mamá es del oriente nació en el oriente de Venezuela y nunca se le quitó el acento del oriente de Venezuela. Y los orientales de Venezuela hablan muy rápido, ¿okay? Y hablan con cierto acento. Muchachos, yo no te entendí nada. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿No? Entonces, cuando me decía eso, por supuesto me daban los ataques de... Pero si está claro como el agua, ¿cómo no puedo entender lo que estoy diciendo? Está clarísimo. Pero entonces ¿cómo bajar el discurso teológico? Porque si yo quisiera hablar aquí a ustedes de la teología de la Trinidad, entonces la circunmisesio y la perijóresis de las funciones de las personas, y ustedes me van a decir, ¿what? No continúo lo que les da. Pero, ¿qué es eso? Y eso no llega a ninguna parte. Eso lo podemos discutir en un salón de clase. ¿Cuál es la perijóresis que hay entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la circunmisesio entre ellos dos, entre ellos tres? Y ustedes me dicen, Padre, ¿que están circuncidados o qué? Esa no es la idea es que podamos tener un lenguaje donde el sensus fidei pueda entenderlo y pueda ser capaz de asimilarlo. Una de las grandes dificultades que tenemos en la pastoral juvenil es que nuestras expectativas con el muchacho es que pretendemos que el joven entienda el lenguaje eclesial del que hablamos. Y nosotros tenemos un joven ahorita en el grupo que de una nos dijo, yo no sé ni siquiera cómo buscar una cita bíblica. Entonces uno dice, pero él no puede estar en el grupo, él no puede estar dirigiendo nada en el grupo porque no sabe nada. No, pero precisamente él es el más honesto, él lo ha dicho, no sé nada. Entonces ha sido el más honesto en cuanto a este soy yo. Entonces el sensus fidei nos permite encontrar y saber hacia dónde vamos, es ese instinto que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. Ese muchacho está allí porque ha discernido que en el grupo le encuentra la presencia de Dios. La presencia del Espíritu toca a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Me acuerdo de mi abuela y mi tía, cuando yo era muy pequeño,
ellas eran devotas de la Santísima Trinidad. Y me acuerdo que todas las noches, iban cuarto por cuarto a hacernos ¿cómo le llamaban? Era la oración, pero antes de la oración era, no era presagio, era algo, un nombre que ahorita no me acuerdo, sobre la Santísima Trinidad. Era como 20 minutos de oración. Me acuerdo de eso clarito. Y rapidito, orientales, rapidito, sin parar. Y uno no entendía nada. Lo único que yo decía al final era que estaba dormido, ya ni siquiera respondía porque estaba dormido ya. Todas las noches hacían eso. Y lo hacían, no tenían ningún curso en teología. Pero ¿qué me enseñaron ellas? Me enseñaron a valorar, y es el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Ellas tenían una devoción especial por la Santísima Trinidad. ¿De dónde les salió? No lo sé. Pero para mí es el sensu fidei. Y eso es lo que me transmitieron. Y eso yo se los agradezco a ellas. 120. Por eso, comunidad de discípulos misioneros. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. O sea que no solo hoy tenemos el título de doctor en teología de a pie, sino también tenemos el título de discípulo misionero porque todos aquí estamos bautizados. A cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia, el grado de ilustración de la fe, es un agente evangelizador. Y repito esta palabra, agente, no es aquel que va a decirle al otro lo que tiene que creer. Agente significa que está alrededor de, acompañando a. ¿Ok? Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo sea fiel, sea solo receptivo de sus acciones. Esto nos toca de lleno porque esta es la propia pastoral que estamos haciendo. La propia pastoral centrípeta. Es decir, tú no sabes nada. ¿Okay? Entonces yo vengo como libertador a decirte a ti lo que tú tienes que creer. Y yo te impongo a ti un código y una cantidad de palabras y costumbres que o tú te calzas en ella o te vas. Esa es nuestra pastoral en este momento. Con todas las aperturas que tengamos, pero ahí estamos. Me perdonan si hiero sensibilidades, pero es así. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? ¿Cuál sería la pastoral que el Papa nos está invitando? Síguela adelante. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo en cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que no postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Es decir, ¿qué hacen ustedes sentados allí? O sea, no tenemos que ser doctores en teología para anunciar al otro lo que Jesús ha hecho conmigo. No tenemos que ser doctores en teología. Porque la otra persona, el joven, va a apreciar tu experiencia de fe, no la experiencia de fe de otro, sino tu experiencia de fe. Y la experiencia de fe tuya es una experiencia de fe, la experiencia de fe mía es una experiencia de fe en bruto, no es un diamante, no es un brillante, es un diamante, se da en bruto. O sea, tú la compartes. Y eso es lo que el Papa nos está invitando en una iglesia en salida, en una pastoral juvenil. Lo que convence no es tanto la palabra, sino el testimonio. Convence el que tú puedas decirle al otro tu experiencia, tu frustración, pero también al mismo tiempo tu esperanza. Y eso es,
No es que, no, entonces el joven, mira, para que tú seas miembro del equipo, del grupo de pastoral juvenil, vas a tener que venir este día al grupo. Aparte de eso, tienes que venir a la adoración del Santísimo. Tienes que confesarte una vez al mes. Eso está excelente. Eso está muy bien. O sea, la vida de piedad está muy bien. O sea, esto es... En la liturgia y la piedad, ahí hay un encuentro con Jesús. Eso está innegablemente bien. Sin embargo, a lo mejor el joven no está preparado para ese momento. A lo mejor el joven necesita algo más orgánico, algo más natural, como que te montes en bicicleta con él, como que camines con él, como que visites a su familia, como que participes de la vida de él, lo invites a comer, veas cómo come. Es asombroso ver, uno conoce a la gente cuando la gente come. Yo que trabajé 3 años en el seminario, para mí, yo recibí a los seminaristas, fue transformador. De verdad. Porque uno descubre allí, la formación de familia y descubre no solamente la manera como uno agarra el tenedor y el cuchillo, es la manera como uno interactúa con los bienes, con la comida, con la gente en la mesa, la persona descubre su universo. Y eso es lo que la persona está buscando, el joven está buscando, que tú compartas con él lo que él es. Que te arremangues las mangas y estés con él. Segundo momento vendrá el momento en que tú lograrías que ese muchacho pueda tener una experiencia mística en el Santísimo Sacramento. Pero eso es un segundo momento o aún un tercer momento. El primer momento es que cuando Él te vea, Él sepa que tú eres su amigo, que tú has construido lazos de fraternidad con Él. Si no, recordemos entonces el problema de Caín y Abel. El problema de Caín y Abel precisamente es la destrucción de la fraternidad en función de una expectativa. En cambio, nosotros tenemos que volver a construir los lazos de fraternidad, porque quien nos está esperando del otro lado o al lado nuestro no es Caín, es Abel, que quiere llamarnos a la fraternidad. Y eso es importante que lo tengamos, y eso es lo que el Papa nos está indicando. Por tanto, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Lo repito porque esta frase es espectacular. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Fíjense que cómo utiliza el Papa la frase, se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que la frase no es en activo, la frase es una experiencia en pasivo. En otras palabras, te has dejado amar por Él. Es la experiencia que vamos a tener no este domingo que es Corpus Christi, el próximo domingo que tenemos el profeta Jeremías capítulo 20, cuando él llega a decir, bueno Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Vamos a tener al joven de por vida con nosotros, sí y solo sí ese joven se siente amado. Yo estoy acá y soy sacerdote
porque un sacerdote salesiano me enseñó y me dio la oportunidad de sentirme amado por Dios. El padre Fernando Abad. Y eso es lo que hizo que mi vida se transformase. Yo tenía 18 años en ese momento. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. Yo me acuerdo que ese día, cuando yo entendí que yo era amado por Dios a través de una experiencia de encuentro que tuvimos de catequesis en una zona, en Caracas, entre las zonas ricas hay zonas pobres, porque en las zonas pobres viven los que trabajan en las casas de los ricos, ¿no? Entonces yo vengo de una familia de recursos económicos altos y la parroquia donde yo estaba no era una parroquia, sino era una rectoría. No es como aquí es que a las casas parroquiales se les dice rectoría. En nuestros países rectoría es que depende de la parroquia. Entonces se iba a hacer parroquia y entonces el párroco nos llamó para que pudiésemos ir a censar. Entonces me tocó ir con el padre Fernando Abad. Y me acuerdo que en ese censo todas las personas que vivían en ese sector pobre habían trabajado en mi casa o habían crecido donde yo conocía a todo el mundo. Lópezito, Lópezito, Lópezito. Yo era el menor yo soy el menor de 11 en mi casa, entonces todo el mundo nos conocía. Y en la experiencia de las visitas a los hogares, yo cuando veía cómo el padre Fernando entraba, se sentaba con ellos, se tomaba el agua que tomaban ellos, tomaba el café que le daban. Yo tomé esa agua y pasé 3 días en el hospital. ¿No? Y entonces, cuando en el hospital, en esos 3 días que yo pasé, yo dije, yo no puedo seguir viviendo como yo estoy viviendo. No puedo seguir. O sea, no puedo seguir en esta burbuja de cristal. Y mis papás, excelentes. O sea, para mí el mejor ejemplo que tengo en mi vida son mis padres. Pero no podía seguir en esa. Y cuando yo veía al padre Fernando que se sentaba con aquel cariño y aquella dedicación a visitar casa por casa, yo dije, algo tiene que tener. Algo tiene que pasar con él. Y por eso es que si nos convencemos, o sea, si de verdad hemos encontrado con el amor, nos hemos encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús, ya somos distintos. Ya somos distintos. Si nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente dijeron, hemos encontrado al Mesías. Andrés, cuando se lo dijo a su hermano Pedro. La samaritana, apenas salió a su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Al fin les hicieron algo, mujeres, porque en los evangelios ustedes están bien golpeadas, ¿no? También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Termina entonces el Papa Francisco. ¿Y qué esperamos nosotros? La pastoral juvenil es aquella que suscita, en el que acompañamos la respuesta inmediata, el fuego inmediato para que el joven se enganche. No es aquella que va y que entonces va seduciendo poco a poco. No, se da de inmediato. Y eso lo tenemos que lograr sí y solo sí podemos nosotros compartir la experiencia de fe con ellos. Mi experiencia de fe. Para que de ellos venga entonces como Felipe, como el etíope.
móntate en mi carroza y comparte conmigo. ¿De quién habla? ¿Del profeta o de sí mismo? Y esto lo digo porque para poder entonces, como el tercer punto, de la comunidad a la misión universal, si nosotros podemos entender que tenemos en nuestra vocación un para qué en la vida, y ese para qué tenemos que entonces transmitirlo, ese es el comienzo fundacional de la pastoral juvenil. En que podamos entonces saber que ese para qué lo tenemos que compartir con los demás. Ustedes han recibido una hoja aparte en este momento. En una cara tienen un cuento, El científico y la rosa, ¿ok? Y en otra cara tienen otro texto que es La iglesia en salida, ¿cierto? Una iglesia en salida. Muy bien, yo les voy a pedir a todos, por favor, que hagan la lectura personal en este momento de El científico y la rosa, rápidamente. Muy bien, fíjense, muchas veces en la pastoral nos preguntamos siempre por qué, ¿no? Y siempre tenemos empezamos, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Quizás estamos empezando con la pregunta incorrecta. Deberíamos empezar a preguntarnos ¿para qué? El para qué. El por qué es evidente. En este momento, el quinto encuentro quiere dar respuesta a que en el año 2020, según las estimaciones, de cada 4 jóvenes católicos menores de 18 años, 3 van a ser hispanos latinos. O sea, el por qué es obvio. O sea, si no te cayó el Bolívar, si no te cayó el 20, o sea, 75% de la juventud va a ser hispana latina. A lo mejor ustedes quizás no lo vean aquí en New England, porque todavía aquí somos muy blancos, ¿ok? Pero si ustedes bajan más al sur, se va poniendo más marrón la población, ¿no? Entonces la población cambia de color. Entonces, si ustedes bajan desde Georgia hacia el sur, todo lo que es el sureste de Estados Unidos, todo lo que es Luisiana, Mississippi, todo lo que es Texas, New Mexico, Arizona, California, es impresionante. Yo estuve hace poco en una misión, en una parroquia que acaban de dejar los padres paules, los padres vicentinos, se la acaban de entregar a la diócesis, estuvimos en misión allí. Teníamos en esa misión, en el primer fin de semana, eran 12 misas, una en inglés, 11 en español. Cada misa aproximadamente 1,200 personas. ¿Ok? Cada misa. Estamos hablando de megaparroquias. Y a veces nosotros decimos, no, yo tengo mi megaparroquia, tengo aquí apenas llegan 600 personas a misa y creo que tengo una megaparroquia. Vete al sur para que veas cómo se bate el cobre. Entonces, cuando es obvio que el por qué, sabemos el por qué. O sea, el por qué es obvio. No perdamos tiempo en eso. Perdamos tiempo, que no es perder tiempo, sino invertir tiempo en para qué lo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el joven al que yo voy a acompañar? Si quiero que sea un espejo mío o quiero que él tenga vida propia. Si yo quiero ser siempre la voz de él o que él tenga voz propia. Porque por muchos años en la teología de la liberación en América Latina dijo que nosotros somos las voces de aquellos que no tienen voz. Hasta que un día Gustavo Gutiérrez dijo, no, nosotros no podemos continuar con esto. Nosotros tenemos que permitir que los que no tengan, la tengan. Y ahí es la auténtica liberación. Igual en la pastoral con los jóvenes. No es que yo hablo por el joven. El joven tiene voz propia, como el texto bíblico tiene voz propia. Entonces hay que dejar que el joven hable.
Y a veces no me va a gustar lo que el joven me va a decir. A veces el joven me va... ¿Por qué? Porque el joven me va a retar todo el tiempo a sentirme, ¿qué? Viejo. El joven me va a retar todo el tiempo a sentirme viejo, a sentir que no puedo cambiar las cosas, a sentir que estoy anquisolado, que soy Jurassic Park. Es Stone Age, yeah. Que soy Picapiedra, ¿ok? O sea, eso es lo que el joven está en constante desafío conmigo, no porque quiera estar en desafío conmigo, sino porque ve la vida de otra manera, ve la vida de otra forma. Nosotros crecimos en un mundo en donde era más o menos muy parejo, o era blanco o era negro. Ahora el joven no ve blanco o negro, ve una tonalidad de blancos que no, pero ese es menos blanco que este. Y ve una tonalidad de negros y entre esas miles de tonalidades de blancos y negros ve 1.000.000 de tonalidades en gris. Nosotros somos daltónicos y no vemos esas diferencias. ¿Por qué? Porque crecimos en un ambiente en donde no teníamos opciones. Y venimos a un país en donde es el país de las opciones. Entonces, para acompañar y poder decirle y poder construir una iglesia en la cual realmente, como dice sea una iglesia que vaya a la misión universal, tenemos que ver para qué voy a hacer. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto que yo estoy haciendo? El por qué yo sé que yo tengo que celebrar la misa, porque tengo fieles que van a la misa. Eso, no hay que ser muy inteligente para saber eso. El que tengo que celebrar el bautismo, la vida cristiana. Eso está. Ahora, ¿cómo yo puedo aprovechar lo que no está, que es los jóvenes que no están celebrando nada, y poder entonces acompañarlo, dándole voz propia? Y la voz propia, como digo, va a causar en nosotros molestia, porque nos va a retar todo el tiempo. Si ustedes voltean la página del Científico y la Rosa, ustedes van a encontrar allí el número 272 y el número 273 de Evangelii Gaudium. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas. Fíjense que las palabras no son suaves, permanece en la muerte, no ha conocido a Dios. Benedicto XVI ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Eso es una meditación que él tiene bellísima sobre Marcos capítulo 10. Y que el amor es, en el fondo, la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Dale tú al muchacho una gota de amor. Dale tú al joven una gota de miel. Y tú vas a ver allí que el joven se va a quedar. Aunque después le des un barril de vinagre, pero dale primero la gota de miel. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Y yo les digo, en los 26 años que tengo, los regalos más hermosos que yo he recibido han sido producto del acompañamiento con los jóvenes. Son los regalos más increíbles que Dios me ha dado. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. Solo felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad porque hay más alegría en dar que en recibir.
Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comunidad. Eso no es más que un lento suicidio. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. Eso vuelvo a leer, lo leí antes del almuerzo. No es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, es decir, yo tengo un para qué. Yo tengo un para qué. Y para esto estoy en este mundo. ¿Ok? Eso me recuerda el verso de la canción de Marcela Gándara. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera del alma, el ingeniero, el ecónomo, el administrador, el business manager, ¿ok? Porque es que no solo necesitamos teólogos preparados, oye, necesitamos de todo. Necesitamos el manager en una tienda de CVS que sea cristiano, que dé testimonio, que sea católico. Necesitamos a alguien en todas partes necesitamos. O sea, no solamente piensen que aquí estamos para ser teólogos en medio de la iglesia, en medio de la pastoral. Necesitamos, y mucho más, con mucha más fuerza, necesitamos gente en la sociedad civil.